bondad y de toda obra de fe en su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo como el advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de vosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser agravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada,
sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, cuando meditaba y leí muchísimas veces el texto para poderlo hacer la introducción, estudiarlo y meditarlo, pensaba en algo. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, él les describe que tiene muchas ganas de verlos y que siente mucho amor por ellos, por esa iglesia y por los hermanos de esa iglesia. Y pensaba, nosotros en este momento estamos en una pandemia, la cual nos evita a nosotros estar allá en la iglesia. Sabemos que son quizás 4 paredes, pero donde nos congregamos, donde nos vemos las caras, donde nos saludamos, donde, como decía ahorita, aún nos vemos los gestos que hacemos en medio de la predicación, o aquel hermanito o hermanita que canta con un voz de tono más alto, el otro más bajo. Hermanos, todo eso realmente a mí me hace muchísima falta y anhelo estar pronto congregado en la iglesia. Me hace muchísima falta y yo sé que no solamente a mí. Es más, cuando uno enseña así, yo no sé si al pastor le pasa, uno a veces pareciera estar como solo, como que uno está ahí hablando, predicando, enseñando y pareciera uno ser solo. Hace muchísima falta por la pandemia. Pablo y aquellos hombres que lo acompañaban, Silvano y Timoteo, y quizás otros hombres que lo acompañaban, ellos quizás no tenían una pandemia que la misma que estamos pasando nosotros hoy, pero sí era una pandemia de persecución. Ellos tenían una pandemia fuerte de persecución. Recuerden que ellos de allá de Tesalónica tuvieron que salir corriendo. Ahora la carta o la epístola se escribe desde Corintio, pero también allá ellos tienen mucha persecución. Por eso Pablo también está pidiendo, sigan orando por nosotros para que el evangelio se siga esparciendo y siga creciendo. Entonces, todos los tiempos del Señor, lo que quiero concluir con esto es que todos los tiempos del Señor tienen un propósito, que el evangelio se siga esparciendo, aunque vivamos momentos difíciles, como lo vivimos hoy, pero como aquellos hombres, Pablo y su equipo, también lo estaban viviendo en aquel tiempo. Ahora, hermanos, vamos a mirar qué nos muestra esta epístola de Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a hacerlo de una manera sencilla, que ya más o menos nosotros conocemos. Entonces, ¿quién es el que escribe la carta? Vamos a mirar algo aquí. El autor principal de la carta es el Espíritu Santo. Ese es el autor principal, el Espíritu Santo. Pero realmente el instrumento humano es Pablo. Sabemos que Pablo fue ese instrumento que Dios escogió, apartó, para que fuera a formar, a establecer la iglesia de Tesalónica, y luego que partió de allá, él la sigue llevando en su corazón, la sigue llevando en su mente, y por eso el Espíritu Santo le guía a él, lo toma como instrumento para escribirle y darle unas instrucciones a esta amada iglesia. Y como Pablo, en esta segunda carta de Tesalónica, ellos en esa persecución no solamente están siendo atribulados, sino que hay hombres, falsos profetas, que están anunciando que Jesús ya había venido la segunda vez. Entonces los hermanos, bien ansiosos y predicando el evangelio de que Jesús volvería por segunda vez, y ya unos hombres están diciendo que no, que es que él ya llegó, los hermanos estaban un poco confundidos. Por eso Pablo,
Ahorita vamos a mirar, por eso es que vuelve y escribe esta segunda epístola de Tesalonicenses. Y él en el capítulo 3, porque estos son hombres o falsos profetas, aún estaban escribiendo cartas o mensajes para confundir a la iglesia. Por eso es que en el capítulo 3, en el versículo 17, mire lo que dice Pablo, que ya lo leímos, dice, las salutaciones de mi propia, ¿qué? Mano, de Pablo, que es el signo de toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. O sea que estaban corriendo unas cartas por ahí que eran, ¿qué? Falsas. Por eso Pablo, en este momento, cuando escribe eso en este momento, dice, con mi propia mano la escribo. Y les dice más o menos cómo es que Pablo escribe todas las cartas que él va a empezar a hacer. Y si ustedes miran, todas las cartas de Pablo empiezan así: la gracia y la paz de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cartas normalmente empiezan así. Es una señal de que Pablo las está escribiendo. Ahora, ¿desde dónde escribe Pablo? Pablo está escribiendo esta carta o esta epístola desde Corintio. Él la está escribiendo desde Corintio, él está predicando, él está anunciando el evangelio allá, él está proclamando a Jesucristo, allá también tiene mucha persecución, pero aún allá, él está ¿qué? Vigilando, preocupado o mirando cómo está la iglesia de Tesalónica. Posiblemente Timoteo es quien, como lo vimos en la primera carta, que él es el quien trae el informe de cómo está la iglesia. Posiblemente en esta segunda epístola también Timoteo, es quien trae los recados o la información de cómo está la iglesia, y por eso Pablo, guiado por el Espíritu Santo, vuelve y escribe esta segunda epístola. ¿En qué año más o menos fue escrita? Bueno, uno cuando consulta y va y estudia, hay estos eruditos que colocan entre el año 51, 52, hay algunos que hasta colocan hasta el año 53 después de Cristo. Esta es la segunda carta. ¿A quién va dirigida? Ya sabemos, el texto nos lo dice, a la iglesia de Tesalónica, quienes necesitaban un mayor consejo del que recibieron la primera vez. Ellos necesitaban un mayor consejo. Ellos ya habían sido instruidos y guiados por Pablo allá cuando se estableció, luego en la primera epístola y ahora en la segunda. O sea que ellos necesitan una dosis mayor de lo que ya habían recibido. Ellos necesitan, Pablo está allá en Corintios, es su pastor, pero no se ha olvidado de ellos. Él todavía lo tiene en su mente, en su corazón, pero es Dios mismo quien pone esto en Pablo. Recordemos que los pastores que tenemos hoy en día que guían sus iglesias, que las pastorean, es el mismo Dios, el Espíritu Santo, que les da la fortaleza, los guía, les da la visión para que ellos vayan y sigan estableciendo las iglesias y no se olviden de ellas. ¿Quién es la audiencia? Sabemos que eran judíos, griegos o lo que llamamos gentiles. Esa es la audiencia a quien Pablo escribe. Entonces son judíos que se han convertido al cristianismo o aquellos gentiles pues que ya han recibido y han aceptado a Cristo Jesús. Vamos a ver algunos puntos acerca de la carta. Entonces el mensaje de la primera epístola fue confortar a los cristianos en medio de una aflicción, recordándoles que si ellos mueren, tienen una esperanza ¿en qué? En Cristo Jesús. Eso es lo que vimos en la primera epístola. Pablo les escribe, los conforta, los anima a que se gocen de que ellos que esa aflicción que están pasando no se preocupen, porque en Cristo Jesús ellos tienen ¿qué? Esperanza. En la segunda epístola continúa con esta misma clase de aliento. Recordemos que ahí en el primer capítulo, cuando leemos el primer capítulo, Pablo ¿qué hace? Reconoce el amor, reconoce la fe que ellos tienen, reconocen el trabajo que ellos tienen, ¿en medio de qué? De una tribulación, de una persecución que estos hermanos o esta iglesia está viviendo. Entonces Pablo de nuevo no se olvida de eso y los alienta. Es más, les dice ahí que ellos van a tener ¿qué? Una retribución. ¿Y cuál es esa retribución? Una salvación en Cristo Jesús.
Y les dice, y aquellos que no han aceptado el mensaje también van a tener una retribución. ¿Cuál es la retribución de esos que no quieren aceptar el mensaje de a Cristo? La condenación. Ahí nos lo muestra en ese primer capítulo de la segunda epístola a los tesalonicenses. Esta es una carta breve, solamente consta de 3 capítulos. Es una carta muy parecida así como la de Filemón. Entonces es una carta muy breve. Ahorita que la leímos, creo que no nos demoramos ni 7 ni 8 minutos. Es una carta breve, la cual podemos estudiar y meditar y sacar muchas conclusiones de ahí. ¿Cuál es el tema central? Podemos resumir que el tema central puede constar de 2 cosas, pero vamos a encontrar muchas cosas. Ahí podemos ver, primer punto, el justo juicio de Dios para los justos, que lo vemos como en ese primer capítulo, y el castigo de Dios para con los injustos, que también lo vemos en ese primer capítulo. Pero también ahí vemos en toda esta epístola la grandeza de Dios, vemos la salvación en Cristo, vemos de nuevo la segunda venida de Cristo y vemos la vida y el trabajo. Entonces ahí vemos varios temas en los cuales vamos a estar meditando que cuando ya iniciemos la otra semana, que empecemos ya el primer capítulo y luego a los hermanos o al pastor que le corresponda seguir con las predicaciones. Entonces vamos a ver varios temas ahí. El juicio de Dios para con los justos, el juicio de Dios para los que no aceptaron a Cristo, la grandeza de Dios, la salvación en Cristo. Vemos de nuevo la segunda venida de Cristo y la vida y el trabajo, que también eran algunos temas que Pablo toca en esa primera epístola. Ahora, hermanos, vamos a mirar el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? Entonces vemos que el propósito de la carta, el primer punto, es alabar a los hermanos por el amor y fe de ellos. Esto lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 3 y 5, como les contaba ahorita. Pablo los está alabando, les está animando por la fe y el amor, así como lo hizo en el capítulo 1, en el primera de Tesalonicenses, así lo está haciendo acá en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses. En otro segundo punto, Pablo quiere recordarles cuál será el destino de los obedientes y de los desobedientes. Eso está en el capítulo 1, entre el versículo 6 y el versículo 10. Otro tercer punto que vamos a estar meditando y estudiando es recordarles que Pablo estaba orando, ¿qué? Por ellos. Pablo seguía orando por ellos porque sabía los momentos difíciles que estaban pasando. Y Pablo también pide oración por él y por su equipo de trabajo. Esto lo vemos en ese capítulo 1 también, versículo 11 y versículo 12. En otro cuarto punto, Pablo quiere advertirles en cuanto a las falsas predicciones que tenían que ver con la venida de Jesucristo, de esa apostasía que se estaba anunciando o predicando allá. ¿Dónde vemos ya esto? En el capítulo 2, en el versículo del 1 al 12. En un quinto punto, estaremos mirando las exhortaciones en cuanto a perseverar en la doctrina que ellos habían recibido. Pablo les anima, acá en segunda de Tesalonicenses, a que ellos perseveren en la doctrina que ellos han implantado, que Pablo les ha dado. Entonces Pablo les está diciendo, animales a que persevere, a que los imiten. En un sexto punto del propósito de la carta, pedirles que oren por los apóstoles. Ahí lo vemos en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, que estén orando por ellos. Recordándoles en cuanto a la disciplina, para que ellos no vivan como es digno del evangelio. También Pablo les está recordando esa disciplina, les está exhortando cómo es que deben de vivir ellos. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3, versículos del 6 al 15. Realmente ese es el propósito de nuestros 6 puntos. Pero ¿cuál es la idea principal de la segunda epístola a los tesalonicenses? La segunda venida de Cristo. Esa es la idea principal.
Así como lo veíamos en la primera epístola, la segunda epístola, la idea principal es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así con estos temas, con los propósitos que estamos mirando, podemos hacer como un bosquejo más breve de lo que vamos a estar mirando. Vamos a hacer como un bosquejo más breve de lo que vamos a estar meditando, estudiando y recordemos, aplicando de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Entonces, ¿cómo sería ese pequeño bosquejo? En el capítulo 1, del versículo 1 al 12, es una introducción que Pablo hace. Es una introducción que Pablo hace, como les decía, recordándoles a ellos el amor, la fe y el juicio que va a haber con los que obedecen y desobedecen. Ahí lo vamos a ver en ese primer capítulo, versículo del 1 al 2. En una segunda parte vamos a ver las instrucciones a los tesalonicenses, que ya es en el capítulo 2, versículo del 1 al 17. Esas instrucciones de qué habla, de esa apostasía, de esos falsos profetas, a que ellos perseveren ahí en la fe, en lo que han creído. Y un tercer punto, también que veremos en ese pequeño bosquejo, es exhortaciones a los tesalonicenses, que vuelvo y digo, es del capítulo 3, del versículo 1 al 16. ¿En qué los está exhortando Pablo? A que ellos trabajen, a que no vivan desordenadamente, porque les quiero recordar que los hermanitos, algunos hermanos, empezaron a vivir desordenadamente, porque según Jesús ya había llegado y más confundidos estaban ahora cuando alguien ya estaba predicando, diciendo, escribiendo que no, que es que Jesús ya había llegado la segunda vez. Entonces estaban andando muy desordenadamente, no estaban trabajando. Aquí lo recuerda, el que no trabaje, como les dije en la primera, el que no trabaje, que no coma. Y les exhorta fuertemente porque les dice, es más, les dice Pablo, sepárense de ellos. Eso sí, no los dejen de animar y de exhortar con amor, pero aún Pablo les exhorta fuertemente en ese tercer punto. Y en el cuarto punto, ya que es el final, en el capítulo 3, versículos 17 y 18, vamos a ver qué, la conclusión. Vamos a ver esa conclusión. Hermanos, como apenas está la introducción que estamos teniendo en esta noche, nos van a quedar quizás muchas preguntas, muchas dudas, que entre 8 días, con la ayuda de nuestro Señor y Salvador, vamos a empezar a meditar y que nos va al Señor a exhortar o a animar o a lo que el Señor quiera darnos. Pero yo no me quiero ir en esta noche, no quiero terminar así, sin dar como una conclusión de lo que también pude ver en esta segunda epístola, que me pareció muy, muy, muy importante. Miren, en el capítulo 1 del versículo 12, a mí me llamó mucho la atención este versículo. ¿Por qué? Porque Pablo dice ahí, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Esto me lleva a pensar y a meditar que tanto lo que los hermanos de Tesalónica como Pablo y su equipo de trabajo, todo lo que ellos hicieran es para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Hermanos, así hagamos una introducción, así apenas tengamos los temas, el propósito, los puntos principales de esta epístola, en todo tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. En todo lo que hagamos para Él, debemos hacerlo, glorificar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero también pude observar algo. Me llamó también mucho la atención porque en estos 3 capítulos hay 55 versículos. En estos 3 capítulos tenemos 55 versículos. Y de los 55 versículos, en 47, en esos 50 versículos, en la gran mayoría encontramos el nombre de Dios, o el nombre del Padre, o el nombre del Señor, o el nombre de Jesucristo. Pablo cuando él está escribiendo de su corazón, de la inspiración del Espíritu Santo, en cada versículo prácticamente, él menciona a Dios, o lo hace como Señor, o lo hace como Padre, o lo hace como Jesucristo. Y esto también me llevó a mí a pensar y a meditar para que lo llevemos nosotros cómo aplicarlo. Porque realmente dice la Escritura, de todo lo de
de la boca, de lo que sale de nuestra boca, es lo que hay en nuestro corazón, todo lo que sale de nuestra boca. Y normalmente lo que sale de nuestra boca es lo que uno normalmente escribe. Yo no sé si usted lo ha hecho, pero yo lo he hecho, que uno cuando empieza a escribir algo, uno habla a veces, para mi mamá que está en la casa, mamá, te amo. Entonces lo que sale de la boca es lo que hay en nuestro corazón. Lo que hay en el corazón de Pablo, y sabemos que es guiado por el Espíritu Santo, es siempre en su boca la palabra Señor, Padre, Jesucristo. O sea, yo pensaba, Señor, hay veces nosotros hacemos conversaciones como tan vanas, como tan vacías, como que conversamos y no importa el tema, pero hay veces como que ni siquiera mencionamos a Dios o a Jesús, o lo llamamos como Padre. Y Pablo aquí me daba tremenda enseñanza a mí, porque él, como les digo, casi en cada versículo, si ustedes lo hacen y se atreven a leerla, que los animo a que lean estos 3 capítulos que no se demoran nada y van tachando, van subrayando ahí, van a encontrar lo que yo les digo. En casi todos los versículos está Padre, Señor, Jesucristo. ¿Y qué quiero animarles con esta pequeña conclusión para que finalicemos? Que nuestras conversaciones sean de esa manera. Que nosotros todo lo que tratemos de hablar con el vecino, con el amigo, en nuestra boca siempre estemos exaltando a Dios, glorificando a nuestro Señor Jesucristo, hablando de Él como Padre, hablando de Él como el Eterno, hablando de Él como el Soberano, como orábamos ahora. Pero que nuestras conversaciones tratemos de vivirlas de una manera en que los demás, acá no podemos negar, aunque Pablo en el último capítulo escribe que es con su propia mano, solamente con leer estos versículos uno no puede negar de que Pablo, inspirado por Dios, por su Espíritu Santo, fue quien escribió esto. Porque solamente vemos Señor, Dios, Jesucristo y Padre en esta segunda epístola. De esta manera, hermanos, entonces de nuevo les animo para que entre 8 días pasemos a esa primera parte que estaremos mirando del capítulo 3, del primer capítulo, del versículo 3 en adelante, porque en ese primer versículo y en ese segundo versículo lo que hace Pablo es saludar y mostrar de nuevo a su equipo de trabajo. Pablo en esos primeros 2 versículos saluda igualito. Si usted va a la primera epístola, igualito, es el mismo saludo y hace lo mismo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesús. Amén. Espero, hermanos, que estén muy animados para entre 8 días. Léanlo, lean esta epístola, los animo a que la lean varias veces para que se hagan muchas preguntas, para que el Señor les hable mucho y que el Señor les pueda responder en las próximas predicaciones. Padre Dios, en esta noche te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gracias por lo que tú haces con nosotros, Señor. Esto es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en esta epístola. Sé que tienes grandes cosas para nosotros, Señor. Tú te puedes manifestar, Señor, en 3 versículos y mostrarnos cosas maravillosas, en 10 versículos o en estos 55 versículos que tenemos para meditar, Dios. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a los que están ahí, Señor, que tanto nos hacen falta, Señor, a la hermana Carmen, a don Néctor, a Freddy, Joana, al hermano Juber, al pastor, a su esposa Amparo, bueno, y a los demás que estén ahí, Cristina, Olga, ayúdanos, Señor, a poder meditar, Señor, ayúdanos a llevar a estudiar esta porción que es corta, pero para que tú nos hables y podamos aplicarla y obedecerla. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén